Mi familia se negó a invertir un solo centavo en mi emprendimiento, porque prefirieron apostarlo todo por mi primo Hugo. Me dijeron que yo no tenía lo necesario para ser un líder. Pero ahora que el negocio de Hugo fracasó estrepitosamente y mi empresa de ciberseguridad es un éxito multimillonario, mis padres tienen el descaro de llamar a mi imperio el negocio familiar. Esta es la historia de cómo la avaricia destruyó a mi familia y cómo el karma les quitó todo. Soy Alex. Crecí en una burbuja de privilegios, pero con paredes de cristal. Mi padre era el prototipo del magnate local. Bienes raíces, comercio, una red de negocios que funcionaba como un reloj suizo. Mi madre no se quedaba atrás. Era dueña de medio centro de la ciudad. En mi casa, el valor de una persona se medía por su capacidad de generar activos. Si no construías un imperio, simplemente estabas ocupando espacio. Yo, Alex, nunca fui el hijo que ellos esperaban. Mientras mi padre quería que revisara estados financieros, yo estaba obsesionado con las líneas de código. A los 14 años, por accidente, logré entrar al servidor de mi escuela. No quería hacer daño, solo borrar mis detenciones, pero descubrí algo. El mundo digital era el nuevo océano y yo sabía navegarlo. Cuando me gradué en Ciencias de la Computación, llegué a mis padres con un plan de negocios que hoy valdría millones. Ciberseguridad. Les dije que en un mundo donde todo se sube a la nube, los hackers son la nueva lluvia y yo vendía los mejores paraguas. Solo necesitaba un empujón inicial para equipo y talento. Su rechazo fue una daga fría. Alex, eres un excelente técnico, pero no tienes la casta de un líder. Invertir en ti es tirar el dinero al fuego. Esa mirada de lástima de mi madre fue lo que más me dolió. Ellos no veían potencial. Veían un riesgo innecesario. Estaban tan ciegos por su propia visión de los negocios que no se dieron cuenta de que el mundo estaba cambiando y que su propio hijo estaba a punto de liderar ese cambio sin su ayuda. Un mes después, el mundo me mostró lo que mis padres realmente pensaban de mí. Mi primo Hugo se casaba. Era una boda de presupuesto cinematográfico. Entre copas de champán, Hugo se acercó a mis padres y soltó la bomba. Gracias, tíos, por financiar mi hotel. Sin su capital, este sueño no existiría. Me quedé helado. Mi propio padre, que me negó un préstamo con intereses, le había regalado una fortuna a mi primo para un negocio de hotelería que él ni siquiera entendía. Me sentí un extraño en mi propia familia. Fue mi abuela quien me encontró destrozado en el jardín. Me dijo algo que cambió mi ADN. A veces, los padres buscan versiones de sí mismos en otros. Tú eres diferente, Alex, y ser diferente da miedo a los que solo saben hacer lo mismo. Al día siguiente, mi abuelo me llamó a su estudio. Él era el origen de la fortuna, el hombre que empezó con una camioneta vieja. Me entregó un cheque. No era una donación, era un voto de fe. Haznos sentir orgullosos, me dijo. Y esa fue la última vez que miré hacia atrás. Los siguientes años fueron un túnel de trabajo. Fundé mi empresa en una oficina donde apenas cabían 3 sillas. Mis amigos y yo vivíamos a base de café y ramen. Pero el mercado nos dio la razón. Conseguimos un cliente, luego 10, luego 100. Mi empresa de ciberseguridad se volvió el estándar de la industria. Mientras yo ascendía, el imperio de Hugo se desmoronaba. La pandemia llegó y la hotelería murió. Mis padres, en un acto de desesperación, le inyectaron más dinero, tratando de salvar un barco que ya estaba hundido. Su obsesión por Hugo los estaba desangrando financieramente, pero ellos seguían fingiendo que todo estaba bajo control. Para cuando devolví el dinero a mis abuelos, con intereses y una casa nueva de regalo, yo ya era un hombre rico por mérito propio. Mis padres empezaron a cambiar el discurso. Ahora, en las cenas sociales, decían que mi éxito era fruto de los valores empresariales que ellos me inculcaron. Empezaron a llamar a mi compañía el negocio familiar, sin haber puesto un solo peso en ella. Llegó el 50 aniversario de mis abuelos. Yo pagué cada centavo de la fiesta, el salón, la orquesta, el banquete. Quería que fuera perfecto. Pero al escuchar a mi padre decirle a un socio que siempre supieron que yo llegaría lejos gracias a su guía, algo en mí se rompió. Cambié mi discurso en el último segundo. Frente a todos, incluyendo a un Hugo avergonzado,
Brindé por las únicas 2 personas que creyeron en mí cuando el resto me cerró la puerta. Expuse la verdad sin gritar, pero con una claridad quirúrgica. Mis padres quedaron como extraños en mi éxito. La escena fue caótica. Mi padre me gritó que era un desagradecido en la cocina, y yo le recordé que el agradecimiento se gana, no se exige. Me acusaron de humillarlos, de ventilar trapos sucios, pero yo solo estaba narrando la realidad que ellos intentaron borrar con mentiras. Esa noche la brecha se hizo eterna. Ya no había vuelta atrás. La guerra familiar había comenzado oficialmente bajo las luces del salón de fiestas. Tras la muerte de mi abuelo, el drama se volvió legal. Él me dejó su casa del lago, un lugar lleno de recuerdos puros. Mi padre, que ya estaba en una situación financiera crítica por culpa de los préstamos fallidos a Hugo, enloqueció. Me demandó alegando que yo había manipulado a un anciano. No sabía que mi padre no buscaba la casa por nostalgia, sino para venderla y tapar sus deudas. El juicio fue largo y costoso. Mi padre contrató abogados agresivos que solo lograron quemar el poco dinero que le quedaba. Al final, perdieron. La justicia ratificó el testamento y, para rematar, los demandé por difamación tras la campaña de odio que lanzaron. Ganar esa demanda fue el clavo final en su ataúd financiero. Tuvieron que vender su mansión para pagarme y cubrir sus deudas. Hoy mi padre es socio minoritario en una empresa que ya no controla y vive de las obras de su antiguo orgullo. Yo sigo en mi casa del lago, sabiendo que el éxito es la mejor venganza, pero la paz es el mejor premio.